buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión denominada Metrados en Edificaciones de Albañilería Confinada, ¿sí? Esto es un tema sumamente importante. Siempre digo que la parte de los metrados es algo pilar dentro de la carrera, dentro de nuestro quehacer diario como profesionales. Y pues en esta oportunidad específicamente dentro de lo que son las edificaciones y puntualmente también en lo que son el sistema de albañilería confinada, ¿sí? Entonces, para ello vamos a un poquito a ir a un enfoque general. Siempre es importante partir por este enfoque general, decir de dónde vamos a partir y hacia dónde vamos a llegar o por qué es pertinente este tema. Entonces, para ello indicarles que nosotros en el Perú tenemos un sistema que es el Invierte.p. ¿Sí? Este sistema que se encarga de gestionar los proyectos de inversión pública está constituido de 4 etapas, como lo podemos observar. Una de estas etapas se llama ejecución. Entonces, justamente en esta etapa de ejecución vamos a decir, se tienen 2 subetapas, ¿no? Por un lado, lo que es la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado, la ejecución de los proyectos. Entonces, miren, por ahí nosotros nos vamos a ubicar. ¿Por qué es importante saber metrados? Porque es parte de una de las subfases, correcto, que tiene este sistema del Invierte.p, ¿no? Y en sí es para todo lo que es los proyectos de ingeniería. No podríamos hacer muchos documentos importantes dentro de un proyecto de ingeniería si no hacemos el metrado. El metrado es sumamente importante. Entonces aquí yo me estoy ubicando específicamente en los proyectos de inversión pública, que son un poco más delicados. Y dentro de ello, como ustedes ya les mencioné, tenemos 2 subetapas. Una de ellas es la elaboración de los expedientes técnicos, el mismo que se entiende como un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permiten una adecuada ejecución de la obra. Y justamente uno de estos documentos se llama metrados, ¿no? Y que en consecuencia los metrados nos permiten hacer presupuestos y cronogramas. Entonces, miren, si nosotros no sabemos metrar, no vamos a poder hacer un proyecto, ¿no? No vamos a poder desarrollar a plenitud nuestras capacidades, ¿no? Porque nos va a faltar algo básico, ¿no? Entonces, por ahí eso nos indica que tenemos que prepararnos y conocer toda esa temática. Y por supuesto en la fase de ejecución pues también, porque necesitamos o realizamos nosotros informes mensuales de obras, donde hacemos también para eso valorizaciones, hacemos la evaluación de las ampliaciones de plazo, la parte de los adicionales, mayores metrados, en fin, ¿no? Y todo tiene en sí que ver con lo que son los metrados. Dentro de lo que es también, vamos a decir, este contexto de los metrados, ¿sí? Indicarles que nosotros en la construcción tenemos 2 pilares fundamentales. Por un lado tenemos la programación de obras y por otro lado tenemos el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que la parte de la ingeniería se basa en estos 2 pilares fundamentales, en lo que es la programación y en lo que es la parte de presupuestos. Estos 2 pilares fundamentales, cronogramas y presupuestos. Y a su vez, estos 2 pilares fundamentales de lo que es un proyecto van a ayudarnos a la productividad, o vamos a decir que la productividad, entre otras cosas, también se miden con estos 2 puntos fundamentales, costo y tiempo. Con eso medimos productividad, principalmente, porque luego van a haber otras cosas también. Y a su vez, estos 2 aspectos, o estos 2 pilares de la productividad, tienen su base, ¿no? Tienen su cimentación en los rendimientos. Y a su vez, estos tienen un terreno firme, ¿no? Tienen un terreno de fundación, que son los metrados. Entonces aquí, miren ustedes que todo es una cadena, ¿no? Y finalmente, la parte de los metrados tiene un rol aquí específico, que es el de dar esta información importante para poder elaborar los cronogramas, para poder elaborar los presupuestos y de esta forma también en la fase de ejecución evaluar para poder medir la productividad de mis proyectos. Bien, vamos un poquito con las generalidades, ya habiéndonos ubicado o teniendo este contexto del punto de partida de los metrados, vamos a definir ya qué cosas serán metrados. Y para ello nos vamos a remitir a la resolución de Contraloría, la 072-98-11G, denominado Normas Técnicas de Control,
el mismo que nos indica que los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han previsto ejecutar en un plazo determinado. Estos determinarán a su vez el costo de la obra, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida, por lo que se concluye como el cálculo o cuantificación por partidas de la cantidad de obra ejecutada. Entonces, cuando hablamos de metrados, miren, estamos entendiendo que se refiere a la cantidad, a la cantidad o al cálculo que se hace por partida en función de su unidad de medida. Eso es metrados en esencia, ¿no? Es el cálculo que nosotros realizamos, es la cantidad que obtenemos de cada una de las partidas en función a su unidad de medida, ¿correcto? Y en ese sentido, pues ese dato nos va a permitir también más adelante tener el tema del costo, tema del tiempo y también determinar la cantidad de insumos. ¿Qué sería entonces? Imagínense si nosotros no determinaríamos los metrados, no podríamos hallar el costo, no podríamos hallar el tiempo, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, por eso que si ustedes se equivocan en los metrados, imagínense las consecuencias que vamos a tener, equivocación también en la parte económica y equivocación también en la parte del tiempo, ¿sí? En cuanto a una edificación en general, este tiene especialidad, o sea, nosotros entramos edificaciones, pero en función a sus especialidades. Estas especialidades que constituyen una edificación lo encontramos en el Reglamento de Metrados para Obra de Edificación, en su título 2, denominado Metrados para Obra de Edificación, está constituido por 5, vamos a decir, especialidades. Tenemos la OE.1, obras provisionales, trabajo preliminar, seguridad y salud. Tenemos OE.2, estructuras, OE.3, arquitectura, OE.4, instalaciones sanitarias y OE.5, instalaciones eléctricas y mecánicas, ¿no? Entonces tenemos esas 5 especialidades que cada una de estas a su vez tendrán partidas que vamos a nosotros a ir metrando, ¿no? De poco en poco. En cuanto al proceso de los metrados, pues este se puede realizar en obra o campo, ¿no? Llamado también in situ, o se puede realizar también directamente a través de los planos en gabinete. El proceso siempre se recomienda que sea ordenado, que sea sistemático, al detalle en todas sus etapas y que de esta manera permita, ¿no? Su revisión, su corrección. Porque cuando no hay un orden, cuando no hay un sistema adecuado, cuando no hay una buena jerarquización, no nos permite tampoco a veces ser objetivos en su revisión. No nos permite también a veces hacer modificaciones. Entonces, los metrados, como es la base de mi presupuesto, es la base de mi cronograma, es la base de mi determinación de recursos, entonces tiene que serse ordenado. Y este orden y esta jerarquización que deberíamos de hacerlo, no la vamos a inventar. Esta está en función a nuestro reglamento de metrados para obras de edificación. Usted se va a remitir a este reglamento y ahí va a encontrar todo el desglose, todas estas partidas que constituyen. En cuanto a las recomendaciones para poder realizar los metrados, bueno, hay diferentes, yo he resumido solo estas, pero hay diferentes recomendaciones que se tienen, pues función a cada profesional, a cada, digamos, persona, ¿no? que realice este trabajo de los metrados, ¿no? Cada uno tendrá su propia recomendación. Yo aquí un poco lo he resumido y indicarles, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a metrar, debemos de tener en cuenta que hay que tener una experiencia en este tipo de trabajos, en este tipo de proceso, alguna experiencia de haber desarrollado los metrados en este tipo de proyectos, ¿no? Es algo básico, ¿no? No digamos una experiencia pues ¿no? Grande ni amplia, pero al menos lo básico, ¿no? De que si yo voy a meter en edificación, en algún momento he conocido una edificación, su proceso constructivo, por ahí he metido algunas partiditas, porque eso nos permite o tener esta visión y tener un criterio técnico adecuado para ciertas partidas que requieren de eso también. Luego también la recomendación es que se tenga un estudio integral de los planos y también las especificaciones técnicas
apoyarse en coloreos por elementos, por áreas. Eso es una técnica sumamente importante porque nos permite un poquito la vista se deja llevar de esos colores, ¿no? Entonces, cuando nosotros diferenciamos, pues un poquito como que descentralizamos, ¿no? Ah, ya, acá están las columnas, son de estos colores, acá están las vigas, están de otros colores y así, ¿no? Un poquito diferenciamos, hacemos ese trabajo diferenciado. Además de ello, también es importante en este proceso de hacer los metrados, hacer esquemas, cortes, y que es algo que yo también difundo bastante, ¿no? En mi libro y también en todas las conferencias. Siempre digo que el tema de hacer sus esquemas, de hacer sus cortes, es sumamente importante en este proceso de evidenciar un claro proceso de los metrados. Usted quiere ser totalmente transparente, usted quiere demostrar cómo se hizo los metrados, qué valores tomó, en función a qué, si estos están en concordancia con los planos, pues realice cortes, esquemas. Y estos datos que están en sus esquemas y cortes se supone que tienen que estar también en su planilla de metrados, ¿no es cierto? Que están también en función a lo que define la norma, ¿no? Entonces, por eso también se recomienda que el uso de formatos en Excel, ¿no? Donde esto vaya a la vanguardia también de nuestro reglamento de metrados. Siempre es importante también establecer un orden, un sistema metrar, ¿no? Y eso también vamos a hacerlo de la mano con el reglamento. Y por supuesto, una de las recomendaciones que le hemos venido también diciendo es que se aplique las normativas vigentes, ¿no? O sea, el reglamento, ¿sí? Bueno, aquí estamos observando nosotros cuáles son estos documentos fundamentales que tenemos para metrar. Cuando nosotros metramos, necesitamos documentos, ¿no? Para hacer todo este proceso. Estos documentos que necesitamos nosotros para hacer este proceso de metrados, tenemos ahí los planos, y dentro de estos, también mencionarles que no solamente cuando hablo de planos me refiero a una información vista en planta, también tenemos que tener los cortes. Ambos se complementan, ¿no? Tanto la información vista en planta como los cortes, ¿no? Entonces, ahí un poquito tenemos que también ser un poquito críticos, revisar sus planos. No porque ya les dan los planos, usted va a ir de frente a hacer los metrados. Siempre tenemos que tener justamente esta evaluación, tenemos que tener nosotros también este criterio de decir, ¿realmente corresponderá a este elemento? ¿Realmente este plano pertenecerá a este sistema constructivo? O sea, tenemos que ser un poquito críticos, tenemos que chequear, que verificar antes de iniciar su proceso de los metrados. De lo contrario, pues los metrados van a salir errados, ¿no? Si los planos están mal hechos, pues los resultados de los metrados también van a estar mal hechos, ¿ya? Entonces eso tenemos que nosotros tomar en cuenta. Y bueno, luego también los cortes que se tienen que referir. Acá, y justo hablando de los metrados de las edificaciones de la albañilería confinada, ¿no? Justamente también aquí indicarles que se tiene que evaluar este sistema constructivo. Si usted dice que va a metrar una edificación de albañilería confinada, por lo menos acá se deberían ver estos elementos, ¿no? Deberías verificar si realmente corresponderá a un plano de albañilería confinada o no. Si está porticado, de igual manera. Y eso nosotros lo vamos a definir, ¿no? Por las características que tiene. A veces no colocan en los expedientes, entonces uno lo tiene que definir también. Y por supuesto que también necesitamos de las especificaciones técnicas, ¿no? Es importante también tomar en cuenta esta información de las especificaciones técnicas. Bueno, y que tengan todas sus especialidades, ¿no? Deben de tener los planos de arquitectura, los planos de estructura, cimentación con sus cortes, estructuras aligeradas y sus respectivos cortes también, donde se observe toda la información, ¿correcto? También la parte de instalaciones sanitarias, agua, desagüe, su vista en planta, así como sus cortes también correspondientes. Y la parte de las instalaciones eléctricas, pues también, ¿no? Tenemos que tener tanto para los centros de luz como para los tomacorrientes sus respectivos cortes. Muy bien, eso es un poquito en cuanto a los planos. O sea, un proyecto de edificación es complejo, ¿no? Tiene, ya lo hemos visto, diferentes especialidades. A veces cuando hablamos de los proyectos de, por ejemplo, saneamiento, una obra vial, pues no es así, ¿no? No tiene tantas especialidades. Una edificación, pues sí.
¿no? Y ahí un poquito es más el trabajo. Al hablar de los metrados de una edificación, miren, vamos a definirlo también para que a veces no se crea que cuando es metrado de edificación se refiere a todos los proyectos, ¿no? En una oportunidad me dijeron, ingeniera, cuando hablamos de metrado de edificación se refiere a todos los proyectos, y no es así. Las edificaciones específicamente, ¿sí? Nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma G040, que se refiere a una obra de carácter permanente y cuyo destino es albergar actividades humanas y que comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas. Y dentro de las edificaciones tenemos a los hospitales, estadios, colegios, universidades, mercados, viviendas, etc., ¿no? Todo lo que sirva para albergar actividades humanas. En cuanto a una edificación, también importante mencionarles que ustedes deben definir qué tipo de edificación es el que se está mostrando en los planos. ¿Por qué? Porque hay algunas partidas que sí dependen de este dato o de esta información de saber qué tipo de edificación es la que estamos nosotros metrando. No podemos ir de frente a metrar todos esos planos sin ni siquiera saber qué tipo de edificación a la que yo estoy metrando. Entonces, lo primero que nos vamos a acostumbrar es a hacer la redacción de sus planos con todos sus elementos en función a sus especialidades y, por supuesto, tener un poquito de detalle de decir, con toda la información que veo en los planos, tenemos que tener también esta injerencia de saber qué tipo de edificación es la que yo estaré, pues, metrando, ¿no? Entonces, al respecto, decirles que los tipos de edificación nacen en función del sistema constructivo que tiene cada una de estas, las cuales son tres. Tenemos el sistema porticado, tenemos el de placas, que dentro de ellas tenemos las de concreto armado y albañilería, y tenemos las mixtas o duales. La más común dentro de las placas es las albañilerías, ¿no? Que justamente es lo que vamos a tratar hoy día, albañilería confinada, ¿no? Y aquí la característica de esta placa es que es que el elemento más importante son los muros, ¿no? Que el muro juega un rol básico porque es el elemento pues, que absorbe toda la carga. En las estructuras aporticadas el elemento más importante es el pórtico, ¿no? Entonces acá quien asume toda esta concentración de los esfuerzos, todo lo demás va a ser las columnas y las vigas, ¿no? El pórtico. Y los mixtos o duales, pues esa es la integración de todo sistema, ¿no? Tanto aporticado como el tema de las placas, ¿no? Bien, poquito para resumir nada más, cuando nosotros hablamos de los sistemas constructivos, ya les mencionaba que las albañilerías confinadas, los elementos más importantes son los muros, por eso se llama albañilería confinada. Albañilería, el reglamento lo conoce como muro. Entonces aquí nos dice que el elemento más importante es el muro, muro o pared. Y por lo tanto, pues amerita que se haga también una buena evaluación del diseño y por supuesto también de la ejecución. Acá la transmisión de cargas es sobrecarga, ¿no? Luego ya lo vamos a mostrar, pero finalmente aquí la carga se concentra en los muros, por eso que el muro pues es el elemento más importante, ¿no? En las aporticadas el elemento más importante son los pórticos o marcos, y acá la transmisión de carga pues ¿no? También tiene un desarrollo donde finalmente se concentran pues en lo que es las columnas, y las mixtas o duales que es la combinación de ambas. En cuanto a las albañilerías vienen confinadas, como su tema de transmisión de carga, sobrecarga, va la losa aligerada a la viga al muro portante, el muro portante al sobrecimiento, el sobrecimiento al cimiento corrido y al suelo. Si ustedes ven en el desarrollo de la transmisión de cargas no encontramos las columnas. Acá las columnas sí se encuentran dentro, es parte del diseño, pero cumplen una función de confinamiento, no una función estructural, ¿no? Entonces, como ustedes observan, aquí no hay, pues, ¿no? No hay una transmisión de carga a la columna, por lo tanto, acá las columnas no son estructurales, sino solamente son de confinamiento. Es por ello que no ameritan, pues, ¿no? Zapatas, no ameritan tantas cosas que a veces suelen poner, ¿no? Por esta justamente razón.
Acá el elemento más importante es el muro va sobre toda la carga, uniformemente distribuida, y está la seguridad pues pasando sus demás elementos, ¿sí? En las albañilerías tienen elementos básicos en su cimentación. Importante que usted lo sepa para cuando evalúe su planito ya vaya definiendo las albañilerías confinadas. Entonces, lo que es su cimentación solo lleva cimiento corrido y sobrecimiento, ¿no? Eh, Luego de ello también indicarles que en las albañilerías la distancia máxima entre eje de columnas es 5 metros. Asimismo, acá va a llevar un tipo de conexión a través de las mechas o chicotes y también el tema dentado, una u otra, ¿no? Tiene que obligatoriamente llevar una conexión para que justamente funcione como una albañilería combinada, ¿no? Y bueno, un poco las restricciones es que este tipo de edificaciones solamente pueden tener 2 pisos y azotea y de un área pues, que no sobrepase, por ejemplo, de los 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es un poquito la historia de las albañilerías confinadas. En cuanto a las estructuras aporticadas, acá sí la transmisión de cargas tenemos sobrecarga va a la losa a la viga a la columna, ahí sí llega a la columna, y la columna la pasa a la zapata y la zapata al suelo, ¿no? Aquí sí efectivamente la carga se va a concentrar en la columna, por eso que ella necesita una cimentación donde disipar, ¿no? Esa carga puntual que se ha generado y esa luego pues al suelo, ¿no? Entonces aquí así es un poquito el tema de que las columnas sí cumplen una función estructural, las columnas sí están sujetas a un diseño, ¿no? A más cargas y más consideraciones, pues también esto va a ir modificándose. No es así en lo que es una edificación de albañilería confinada, ¿no? Bueno, esta es una foto de en cuanto a los elementos que tiene una estructura porticada, tiene columnas, tiene el tema de las vigas y bueno, sus zapatas, ¿no? Y en cuanto a los elementos, pues tiene toda una gama, ¿no? Tiene toda una gama de elementos que lleva la cimentación. Tenemos por ejemplo, las zapatas, aisladas, céntricas o excéntricas, tenemos viga de cimentación, cimiento reforzado, ¿no? Y bueno, plateas de cimentación también podría ir, eh, están las vigas también de cimentación. Entonces acá sí hay diferentes elementos que dependiendo de la mecánica del suelo, es lo que acá también pues mandará, ¿no? La cimentación. Cuando nosotros metramos, pues metramos a las partidas, ¿no es cierto? Nosotros metramos a las partidas. Si se entiende como partida a los componentes del proyecto, ¿no? A los componentes del proyecto, a las actividades del proyecto, donde estos deben de contar con una unidad de medida y su descripción. Toda partida tiene que tener una unidad de medida y su descripción, ¿no? Pero recuerden que acá también hay jerarquización de las partidas, entonces, donde no todas van a llevar unidades de medida, porque algunas son como título, otras son como subtítulo, y bueno, las que realmente vamos a ir a hacer los metrados, pues tiene que tener este dato llamado unidad de medida. Y para eso, pues también el reglamento de metrados nos dice, bueno, hay que cumplir esa estructura, ¿no? Entonces hay que poner en las partidas de primer orden, que son los títulos, luego hay que poner las partidas de segundo orden, que son los subtítulos, por ejemplo, acá dentro de estructura hay un montón, ¿no? Están las obras de concreto simple, está movimiento de tierra, ¿no? Pero acá específicamente es obra de concreto armado, es la partida de segundo orden, subtítulo. Y luego tenemos la partida de tercer orden, que serían las vigas o cualquier otro elemento, ¿no? Y finalmente las partidas que van a ser sujetas a metrado van a ser concreto, porque tiene una unidad de medida de metro cúbico, encofrado y encofrado porque tiene una unidad de medida de metro cuadrado, y acero refuerzo que tiene la unidad de medida de kilogramos, ¿no? Entonces, esas partidas sí son sujetas a metrado, se llaman de cuarto orden, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver todo el desarrollo de los metrados por cada partida. Un poquito resumiendo, ¿no? Porque
Como ya les mencioné, las edificaciones son bastante complejas, ¿no? Las edificaciones son complejas, tienen diferentes especialidades y bueno, no se va a pretender que hoy pues en la sesión lo veamos todas las especialidades, pero al menos los alcances de la mayoría de partidas para que ustedes vean o sepan también este proceso de los metrados, ¿no? Cómo se realiza. Bien, vamos a partir, ¿no? Con esta indicación de que nosotros vamos a metrar las obras de edificación en función a sus especialidades y que estas especialidades nos las indica el reglamento de metrados para obras de edificación. Este reglamento ya nos indica, por ejemplo, como ya lo mencioné en su título 2, nos indica cuáles son estas partidas y dentro de estas también qué partidas vamos a considerar y que estas se tendrán que ir acoplando, ¿no? En función al proyecto que nosotros pues tenemos. Bien. De otro lado, es sumamente importante mencionarles que cuando nosotros estamos haciendo este proceso de metrado, tenemos que cumplir ciertos pasos. Lo primero es hacer sus esquemas. Y vamos a hacer los esquemas en función a los planos que nosotros tenemos. Entonces, usted tiene sus planos bases. En función a esos planos bases, nosotros elaboramos los esquemas. Y todo lo que esté en los esquemas, todo lo que nosotros consideremos, todo lo que nosotros vamos a realizar, va a ir a la planilla de metrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, yo rápidamente voy a aperturar los planitos. ¿Ya? Para más o menos ir viendo cómo se estructura estos esquemas, ¿sí? Mm. Mientras eso, un poquito mientras que abre, la idea es que usted elabore sus esquemas de cada partida y que estos esquemas que ustedes van a elaborar vayan en concordancia con los planetas. Claro, o sea, usted tiene sus planos, que es su base, y esto se realiza en función a los esquemas. Y esto a su vez se lleva a la planilla pues de metrados, ¿no? De tal forma que haya esta congruencia. Por ejemplo, aquí está mi planito de cimentación. ¿Mm? Ya, aquí está. Como usted ve, hay diferentes medidas, ¿no? Que se tiene, información como los cortes, bueno, y las dimensiones en sí que tiene todo, pues, el planito, ¿no? En todos sus ambientes. Esta es de la cimentación, ¿no? Se ve también qué cimentación en la que se va a colocar, cimiento sobre cimiento, están sus niveles también. Entonces, si yo me traería, por ejemplo, con este plano de cimentación, si yo me pusiera a metrar, imagínense, todas las partidas, ¿no? Si yo me pusiera a metrar todas, a ver, un momentito. Si yo me pusiese a metrar, pues, ¿no? Todas las partidas con este planito nada más, tendría probablemente mucha, vamos a decir, pues mucha complejidad, ¿no? Muchos, a veces también un tema de errores. Entonces, lo que se quiere al implementar con estos esquemas es que usted reduzca estos errores. Entonces, usted tiene acá, vuelvo a repetir, su plan de cimentación, que eso, bueno, todo proyecto lo va a tener, ¿no? Tiene su plan de cimentación. Y vamos a empezar a hacer los metrados, por ejemplo, de cimentación. Entonces se va a valer de este planito, ¿cierto? Y acá hay diferente información, datos y todo lo demás, ¿no? Ahí está. Entonces, en función a eso, usted lo copia y lo llevamos acá. Este, por ejemplo, es un esquema de la excavación simple. Pues lo he copiado al planito de cimentación y lo que he ido haciendo es dejar solamente resaltado a la partida que voy a metrar. De un color el eje vertical y de un color el eje horizontal. Solamente se ha hecho eso, ¿no? He copiado un plano de cimentación y ese plano de lo que es el tema de la cimentación lo he copiado en otro archivo
Y ahí se van elaborando sus esquemas de cada una de las partidas. Entonces acá se ha copiado, vuelvo a repetir, este, ese planito de cimentación se ha copiado y aquí he comenzado a decir, bueno, yo quiero observar solamente, como voy a meter excavación simple, entonces yo voy a observar solamente el ancho, ¿no es cierto?, que tenga de ese cimiento y bueno, en todos los largos va a ser continuo, ¿no? En todo, ¿no? En todo. Entonces este, por ejemplo, es un esquema de excavación simple donde podemos saber acá solamente esa es partida, ¿no? Y como excavación simple nosotros realizamos para alojar a un cimiento corrido, en este caso se ha hecho de todo, ¿no? Hay de todo. ¿Ya? Entonces ya con ello, miren, nosotros tenemos en este eje grande 18, 95, ahí está. Acá también tiene una sola medida desde este punto, ¿sí? Hasta este otro punto, ¿no? Porque ahí termina, ¿no? Y esto es 14,75, ¿no? Y así, en cada una de las, digamos, en cada uno de los esquemas vamos a ir haciendo ello, ¿no? Resaltando solamente esa parte que yo quiero, ¿no? Luego se hace lo mismo, por ejemplo, acá cimiento corridos, casi pues lo mismo, ¿no? Tener esta base del plano de cimentación y copiarla. ¿Para qué has hecho tu excavación? Para colocar a mi cimiento corrido, ¿no? Entonces acá también tiene todas las dimensiones, tiene todo toda la información para que ésta se pueda respaldar luego en las planillas de metrado, que es lo que se desea, ¿no? Entonces, miren, entonces de esta manera, ya está. Entonces, de esta manera se procede ya, como ya les mencionaba, a tener esto o a cumplir estos pasos. Primero haga su esquema en función a su planito, donde solo resalta la partida que quiere que se vea, ¿no? Luego toda esta información nosotros la hemos preparado donde se ve pues que se tiene que ir acotando netamente los ejes que corresponden. Entonces, cantidad, acá miren, por ejemplo, del eje A, E, entre los ejes 2 y 10, ¿no? Entonces aquí lo que se ha realizado es justamente eso, ¿no? Este esquema con todas las dimensiones, luego se ha llevado una planilla metrada y todo lo que está en el esquema se ha comenzado a pasar, ¿no? A la planilla. Por ejemplo, eje vertical A y E, entre ejes 1, 1 de 10. Eso ya lo entiende, ¿no? Que se trata de estas franjas verdes lateral, o sea, de un lado y del otro lado, ¿no? Por ejemplo, acá decimos eje AA, eje E, porque se empieza enunciando los ejes principales, o sea, donde está ubicada la partida, punto y coma entre los ejes 1, 1 y 10, 10, ¿no? ¿Cuánta cantidad hay? 2, largo 18,95, porque acá también lo habíamos colocado, 18,95, ancho 50 y alto 1,35. Entonces, eso es una, vamos a decir, es una constante, ¿no? En todo lo que son las partidas va a realizarse ese proceso. Va a hacer su esquema con todas sus medidas bien puestas, sus cortecitos y todo lo que usted tiene que colocar que se necesita para hacer el metrado a esa partida, lo coloca. Y luego ya vamos al uso de las planillas de metrado, donde acá se tienen que representar estos datitos y que ellos vayan en congruencia con sus planos, ¿ya? Entonces es un poquito por ahí ese trabajo que hay que realizar. Yo sé que a muchos les de repente ingeniera es muy complicado hacer los esquemas, ¿no? Pero a comparación de todo vamos a decir, los beneficios que le trae, pues no hay punto, ¿no? De comparación, ¿ya? Entonces, yo acá, por ejemplo, ¿no? Acá se ha realizado esquema de excavación simple, esquema de cimiento corrido, esquema de relleno debajo del nivel terreno natural, relleno encima del nivel terreno natural, sobre cimiento, ¿no? De todo. Como usted observa, de todo, ¿no? De todas las partidas es un esquema donde va solamente las medidas de esa partida que quiero metrar, ¿no? Y eso se lleva luego a la planilla de metrado, si se procesa y se obtiene el metrado. Entonces acá se ha hecho así, miren, de todas las partidas. Ahí está, de todas las partidas se han hecho los esquemas, ¿no?
Siempre cuando hacemos la descripción también de los ejes, ¿sí? Se empiezan colocando o enunciando los ejes principales, es decir, aquellos ejes donde o está ubicado la partida, que acá es entre el eje A y E. Luego punto y coma, entre ejes se coloca ejes limitantes, es decir, donde inicia y donde termina esa dimensión, ¿no? De esa partida. Bueno, y básicamente así, ¿no? Así no es nada complejo. Aquí la clave los esquemas. Si usted hace buen esquema, buen detalle, pues difícilmente se va a equivocar pues, en el proceso de lo letrado, ¿no? Cuando nosotros metramos las edificaciones, como ya lo mencioné también, estas se van a desarrollar en función a especialidades, ¿no? La primera especialidad, que está ahí también resaltado, la primera especialidad es obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud en obra. Dentro de ellas, a su vez, están las obras provisionales y trabajos preliminares, y a su vez dentro de estas tenemos a las obras provisionales. Esa es un poquito la jerarquización que hay que cumplirla siempre. Dentro de lo que es las obras provisionales, trabajo preliminar y seguridad y salud, yéndonos a obras provisionales y trabajos preliminares, se han unido esas dos partidas, y dentro de ellas pues se ha colocado las construcciones provisionales y también las instalaciones provisionales, ¿no? Pero para ello mencionarles que las obras provisionales y trabajos preliminares, que son partidas que vamos a mezclar, la norma nos indica que son partidas que se hacen de carácter temporal, por el tiempo solamente que dure la obra y luego ya se tiene que desmontar o se tiene que, bueno, sacar de ahí, ¿no? Entonces tienen ese carácter de provisional nada más, ¿no? Entonces las partidas referentes a las construcciones provisionales son partidas que se ejecutan de carácter provisional. Es por eso que la norma indica que esta construcción provisional es constituida por las oficinas, almacenes, casetas de guardianía, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos y carteles, todas esas partidas, dice la norma que van a ser de carácter pues, provisional, ¿no? Y pueden llevar o metros cuadrados o unidad. Cuando usted va a metrar construcciones provisionales, usted puede meterlas en unidad o en metros cuadrados. Ingeniero, ¿y cuándo lo metraremos como unidad? Como unidad lo metraremos cuando usted va a construir estas construcciones provisionales. Y estos metros cuadrados será del área techada u ocupada. Entonces, dentro de ellos, ya usted evaluará cuál de ellos le corresponde. No vamos a decir que uno u otro es el mejor, el que se encuentra. Ahora, en lo que es la unidad de medida unidad, si es que se coloca así, eso es básicamente cuando usted va a traerlo de un material prefabricado integral. Si se va a colocar de un material prefabricado integral, pues sería unidad. Pero si vamos a construir, sería metros cuadrados. ¿Quiénes dan dentro de esto? Las oficinas en metros cuadrados, almacenes, casetas de guardería, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cerco y el cartel, ¿no? El cartel únicamente es unidad y cerco metro lineal o metro cuadrado, ¿sí? Entonces ahí un poquito hay que ver bien, ¿no? Todo este contexto, ¿no? Porque algunos realmente he visto muchos errores en colocar las construcciones provisionales con unidad de medida mes, ¿no? Entonces, eso no es correcto, ¿no? No es correcto tener una unidad de medida mes. Ahí la norma dice, o es metro cuadrado o es unidad. En lo que son instalaciones provisionales, sí, tenemos ahí 4 partiditas y también el reglamento nos indica que estas instalaciones provisionales se hacen o son de carácter también temporal. Si usted necesita que se instale agua, desagüe, energía eléctrica y comunicación para, digamos, la obra, porque no hay ningún punto cercano que me entregue, yo tengo que habilitarlo desde 1 kilómetro, por decir. Entonces, si usted va a hacer eso, sí son instalaciones provisionales, ¿ya? Pero si usted, por ejemplo,
digamos, va a querer pagar el servicio, eso no, acá no se coloca, no es instalaciones provisionales el pago de servicios, el pago de servicios en gastos generales. Aquí es partida, componente. Esos componentes que usted haya ejecutado porque la obra no tuvo estos servicios básicos, ¿no? Básicamente por ahí es el tema. Los servicios higiénicos también, la norma IS 010, así también como la G050, nos indica que en toda obra se instalarán servicios higiénicos portátiles o servicios higiénicos fijos conectados a la red pública de acuerdo a la siguiente tabla. De 1 a 9 trabajadores deben de dotarse en las obras de un inodoro, 2 lavatorios, una ducha y un urinario. De 10 a 24, bueno, ahí está el detalle, 2 inodoros, 4 lavatorios, 2 duchas, un urinario. Luego tenemos de 25 a 49 y finalmente de 50 a 100. Tenemos, para esa cantidad de personas debemos de tener 5 inodoros, 10 lavatorios, 6 duchas y 4 urinarios, ¿sí? Y en obras de más de 100 trabajadores se instalará un inodoro adicional por cada 30 personas, ¿sí? En cuanto a lo que es la planilla de metrados, igual se va a manejar una planillita en Excel, acá también lo he pasado a la empresa. Entonces acá vamos, ¿no? Tenemos construcciones provisionales, la oficina, en unidad, almacén unidad, casi todos en unidad, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, en lo que es oficina, estamos indicando que va a ser de un material prefabricado, cantidad 1 y parcial 1. En lo que es el almacén, igual prefabricado, cantidad 1 y lo que es el metrado 1. Luego se tiene caseta de guardianía, ¿no? También prefabricado, entonces por lo tanto se va a metrar en unidad y ahí va a ser solamente 1. Luego los servicios higiénicos, acá se ha indicado que van a utilizarse baños químicos, se está considerando 2 baños químicos en cantidad y el parcial es 2, ¿no? En cuanto a lo que es el cerco, se entiende que esta partida se ejecuta para dar una protección a la obra de personas pues extrañas y como que también se tenga pues digamos, información un poquito, vamos a decir, reservada, que se maneja pues ¿no? En la obra, ¿no? Y que no esté a la vista y paciencia, y no sepan todo lo que se está haciendo a la obra. Entonces, para eso se protege con el cartel, perdón, con lo que es el cerco, ¿no? Y aquí se ha considerado en metros lineales, ¿no? Se está también indicando que no hay construcciones vecinas, por lo tanto va a tener que hacerse toda la parte perimetral, ¿no? En lo que es el cerco. La norma también nos refiere que de la vereda podemos nosotros ocupar hasta el 50%, nada más, o 1,50 m. Entonces, acá se ha considerado 1 metro, la vereda se está asumiendo que es de 2 metros, y se ha colocado 1 metro a ambos lados. Luego tenemos 10,30, que es la totalidad, el largo y el ancho 8,05. Entonces se ha sumado todas estas longitudes de, el cerco y eso es lo que va a ir en la parte de los metrados, ¿sí? Luego tenemos el cartel. El cartel en este caso se ha hecho con perspectiva de acero tipo gigantografía, por lo tanto la unidad de metrado es unidad y bueno, el valor es 1, ¿no? Luego se tienen las instalaciones provisionales. Esto un poquito lo dejo ahí para que ustedes casi no se considera pues en obra porque se entiende que ya pues casi todos tienen servicios básicos, o sea, no sé, de algún punto cercano, y por lo tanto puede dotar a la obra de esos servicios básicos, ¿no? Entonces, en cuanto a las instalaciones provisionales, para nada se refiere al pago del servicio, vuelvo a repetir, eso es en acto general. Aquí es la ejecución de estas instalaciones provisionales, ¿sí? Para que se pueda desarrollar la obra, ¿no? Se tienen que hacer los servicios higiénicos, el almacén, la caseta y todo lo demás, ¿no? Ahora, en lo que es las instalaciones pues provisionales, como les decía, es la ejecución de estas partidas, ¿no?
de proveer a la hora de un punto de entrega de agua, de un punto de entrega de desagüe, de un punto de entrega de energía eléctrica, un punto de entrega de comunicaciones, siempre y cuando no lo tenga. Ahí es recién la ejecución de esa partida, ¿no? No es, vuelvo a repetir, no es el pago del servicio, ¿no? Mensual, no lo es, ¿ya? Bueno, y acá también hemos pegado para que se tome en cuenta. Respecto a lo que son los trabajos preliminares, son partidas que se ejecutan antes de la ejecución de la partida postestructura, ¿no? Son las que anteceden a la partida estructuras. Y dentro de ellos tenemos los trabajos preliminares. Y a su vez, como usted observa en la norma, te da diferentes partidas, ¿no? Que usted podría considerar en función a lo que encuentre en el terreno, en función al tipo de proyecto y todo ello, ¿no? Se va a ir armando el expediente. Pero como de primera línea, nosotros ya estamos teniendo una noción que también se requiere para hacer el metrado correctamente, ¿no? Los metrados no son sesgados, los metrados tienen también conexiones, ¿no? Tienen diferentes conocimientos que también se vale para poder seguir procesando adecuadamente, pues, ¿no? Las partidas. Entonces hay diferentes partidas, que van a estar dentro de trabajos preliminares, un poquito, como ya les decía, hay que evaluar qué realmente se necesita. Pero al margen de ello, yo considero aquí, poco por la experiencia, que hay tres partidas que no deben de fallar en trabajos preliminares. Una de ellas es la limpieza del terreno, específicamente la eliminación de la maleza. Luego tenemos la movilización de campamento, maquinaria y herramientas en global y trazo niveles de 0,9 metros cuadrados o global. Eso para mí no debe de fallar. Siempre tiene que estar ahí, digamos, presente, ¿no? Para su ejecución, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que son trazos, niveles y replanteo, vemos que hay un plano de cimentación y indicarles pues que con el plano de cimentación nosotros vamos a realizar el trazo correspondiente. A pesar que yo tenga solamente eh, anchos que refiere a los cimientos corridos, y eso vamos un poquito marcando, como se ve en la fotografía también, pero igual se toma en cuenta para lo que es nivelación tras el planteo en una edificación, se toma todo el área, a nivel del plano estructural, ¿no? Todo el área. Entonces, acá el ancho es 8 y el largo es 10,25, ¿no? Entonces esas dos medidas se van a procesar y se obtendrá trabajos preliminares en lo que es la parte de trazos, ¿ya? Entonces recuerda, nosotros trazamos en función al plano de cimentación, ¿ya? En función a eso nosotros hacemos el metrado. Y luego acá está la hojita, ¿no? Que también la tenemos por aquí en Excel. Trabajos preliminares, luego tenemos la limpieza del terreno, dentro de ellas la eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción, y esta se va a referir a todo el área desde lo que es el plan de cimentación, ¿no? Y nos da 10,25 por 8, ¿no? 82 metros cuadrados. La movilización no debe fallar, ¿no? Y acá, por ejemplo, es unidad de medida global, por lo tanto el valor del metrado es 1. Y trazos, niveles y replanteo preliminar, que, bueno, ese también de todo el área de terreno a nivel del plano de cimentación. ¿Eh? Bien, luego vamos a pasar a una partida también, ¿no? Importante, es una partida que también siempre vamos a tener que considerar, ¿no? Sobre todo por todas las normas que tenemos para ello, ¿sí? Tenemos entonces aquí en lo que es seguridad y salud también partidas nuevas, mira. No, no son partidas nuevas, ya están hace un buen tiempo, pero para muchos son nuevas, ¿no? No, no han concebido a la seguridad de salud como partida, como un gasto, sí, pero no con ese proceso que debe de tener para que sea una partida. Pero bueno, vamos de igual forma a ser respetuosos con el reglamento y indicarles que la seguridad y salud son partidas, y estas están dentro del ITEM 1.2. Y dentro de esta, a su vez, tenemos la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, en global, equipo de protección individual,
en unidad, equipo de protección colectiva en global, señalización temporal de seguridad en global, participación en seguridad y salud global, y recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo también global. Entonces, como todo es en global, el valor del metrado es 1. Cada vez que tengan ustedes unidad de medida global o unidad, por lo general es 1. Es 1. Y bueno, lo que he recomendado mucho también es que si ya tenemos nosotros una partida de seguridad y salud en general, pues dentro de ella un poquito también tomemos las partidas del plan de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Claro que ahora ya ver, realmente esto va a cambiar, vamos, se tendrá que ir viendo las disposiciones, pero ya hace un buen tiempo, lo que empezó la pandemia, tenía que reconocerse estos presupuestos y para eso se entiende que se tiene que hacer el metrado en primer lugar, ¿no? Y y como tal necesitamos también considerarlo como partida, ¿no? Entonces, realmente el OCE solamente dijo que incluía en presupuesto, pero no dijo si va a ser una partida, va a ser un gasto federal o cómo lo vamos a colocar. Entonces, yo a muchos he recomendado que adosen, ¿no? A lo que es la seguridad y salud, adosen sus planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Ahora, en lo que es las partidas de seguridad y salud, en lo que refiere a la unidad de medida, pues es global. Por lo tanto, la mayoría o este valor del metrado que van a tener la mayoría de las partidas es 1, ¿no? Porque es global. Y cuando una unidad de medida es global, o unidad, el valor que le corresponde al metrado es 1. Entonces, acá solamente si observamos, solamente hay una perdón, en lo que es global sí es 1, ¿no? Definitivamente es 1. En lo que es equipo de protección individual, ¿no? En algunos casos también es unidad, ¿no? Pero puede ser otro. En cambio, el global, también vamos a decir que por lo general siempre pues es 1, ¿no? Acá lo único un poco que tiene otras unidades de medidas es los equipos de protección, pues, colectiva, ¿no? Ese es perdón, los equipos de protección individual se meten en unidad de la cantidad de trabajadores, ¿no? Todo lo demás es global, o sea, el valor es 1, pero lo único en equipo de protección individual, la unidad de medida es unidad. Entonces aquí se indica el metrado, ¿no? Entonces, para hacer el metrado de esta partida de equipo de protección individual, tenemos que tener el reporte en este caso, el S10, ¿no? El S10 nos ha brindado un reporte de los listados de estos recursos con sus presupuestos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la mano de obra, sus horas hombre, su cantidad, precio y parcial. Entonces, si por ejemplo queremos calcular la cantidad de personas del operario, entonces nos vamos a ir a esa cantidad que tiene, que es 339.4008, ¿no? Ese es el valor que tienen en el listado de recursos, que está indicando que para la obra vas a necesitar en total 339.4008 horas hombre operario, ¿no? Se está dando el reporte general. Entonces, ¿cómo lo transformamos esto a número de personas o número de operarios? Va a ser igual a este valor de la cantidad 339.4008 sobre 8 horas hombre. Entonces, ahí nos indica que el número de operarios aproximadamente va a ser 43, ¿no? Son 43 operarios que en este caso se requeriría. Y así se va realizando para cada una de las partidas, ¿ya? Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia,
Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.